tardes, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencias de la Educación, naturópata, miembro del Congreso Permanente de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias, que fue creado en el 8º Congreso de Medicinas Naturales, llevado a cabo en el IBIC en finales del 2019. Bien, aparte de eso, bueno, soy docente investigador de la Escuela Venezolana de Planificación y asesor del Instituto Nacional de Nutrición. Muy bien, bueno, lo más importante es entender que las medicinas naturales y terapias complementarias o medicinas tradicionales parten de una racionalidad, de una episteme distinta a la medicina que llamamos alopática o convencional. Voy a utilizar esos dos términos de manera indistinta. Mientras que la medicina alopática es reduccionista, es fragmentaria, es cuantitativista, las medicinas tradicionales, medicinas naturales y terapias complementarias, en particular la naturopatía, tiene una visión mucho más integral, más holística. En vez de fragmentar y reducir los factores relacionados al fenómeno salud-enfermedad, más bien lo que hace es integrar, siempre concibe cualquier tipo de enfermedad, inclusive enfermedad infecciosa, desde un punto de vista integral. Por lo tanto, la salud no es vista como ausencia de enfermedad o, por ejemplo, no se hace excesivo énfasis en el agente patógeno, en el caso de una enfermedad infecciosa, sino que más bien consideramos factores de estilo de vida, alimentación, manejo del estrés, sistema de creencia, eso es fundamental, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, moderación, trabajo productivo, relaciones sociales armónicas, actividad, etc. Es decir, que todo proceso de salud-enfermedad desde un punto de vista de las medicinas naturales y terapias complementarias está enfocado en todos esos elementos. Mientras que la medicina convencional está mucho más enfocada en lo curativo y más enfocado en atacar un agente patógeno en el caso de las enfermedades infecciosas. De hecho, los doctores Heriberto González Méndez y Tibisay Molina de la Universidad de los Andes, en su libro maravilloso Medicina Holística, editado por esta universidad, plantean precisamente que uno de los problemas de la medicina convencional alopática que se enfrenta en estos nuevos momentos es que las principales causas de mortalidad y morbilidad son enfermedades crónicas no transmisibles. Se calcula que entre 30 y 40 millones de personas al año fallecen por estos motivos, ¿sí? Y el problema es que como la medicina convencional tiene un importante elemento basado en un reduccionismo epistémico, donde reduzco toda esa cantidad de fenómenos y factores múltiples, holísticos, relacionados al fenómeno salud-enfermedad, los reduzco a unos cuantos, en particular en el caso de las enfermedades infecciosas, los reduzco básicamente al agente patógeno. Pues entonces, cuando nos enfrentamos a las enfermedades crónicas no transmisibles, que son en esencia multicausales, es decir, estaba relacionado a alimentación, estilo de vida, etcétera, 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 pues evidentemente eso también genera que cuando se afrontan este tipo de enfermedades desde esta visión reduccionista no tengamos como darle verdadera respuesta, o sea, más difícil, digamos, porque no es que no se entienda en la medicina convencional, alopática, todos esos factores, pero todos los métodos, todas las racionalidades, todas las terapéuticas, hasta inclusive los elementos preventivos, son reduccionistas. Entonces no te permite entender de esa manera integral como lo hacen las medicinas tradicionales y terapias complementarias. En ese sentido, nuestro aporte como Congreso de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias ha sido, en el marco de la pandemia, por un lado, por ejemplo, con Hogares de la Patria estuvimos en un congreso 2.0 a través de redes sociales, en particular el WhatsApp, y estuvimos trabajando en elementos sobre la prevención desde un punto de vista integral. Es decir, trabajamos el tema de la alimentación, cómo alimentarnos para tener un organismo fortalecido, un sistema inmunológico fortalecido, cómo prepararnos, qué tipo de alimentación no es recomendable o nos hace más débiles y más propensos a sufrir enfermedades infecciosas. Hablamos sobre el tema del manejo de las emociones, hablamos sobre esa visión integral, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros hacemos en primera instancia es la prevención. Además que tenemos que entender algo, que si en Venezuela, por ejemplo, los datos actuales más o menos hablan de que alrededor del 90% de los casos son asintomáticos en el caso del virus de la pandemia, pues efectivamente no hay enfermedad. Es decir, una persona asintomática es que no tiene enfermedad, tiene el virus pero no está enfermo. La gran discusión es que estos pueden ser un vector importante de transmisión, etcétera, que eso no es para este momento discutirlo, pero en todo caso,
¿Qué se aplica para estos casos? Se aplica efectivamente pues todo el tema de una visión holística de la realidad. En cambio, si más bien nosotros lo que tenemos es una persona bajo estrés, con una alimentación inadecuada, y en el caso de las medicinas naturales y terapias complementarias hacemos mucho énfasis en el problema de los alimentos que hoy la Organización Panamericana de la Salud llama desde el año 2015 procesados y ultraprocesados, y que evidentemente los relaciona a las principales causas de mortalidad y morbilidad en el planeta, pues entonces tenemos que impulsar unos distintos hábitos de consumo e inclusive distintos parámetros, porque los parámetros políticos de políticas públicas siguen estando relacionados a una visión neocolonial construida de la mano de las grandes corporaciones y sus intereses, ¿ves? Entonces, en este contexto, pues tenemos que seguir impulsando con más fuerza el tema de una alimentación, digamos, lo menos procesada posible, una alimentación natural, pero además, en este contexto donde la movilidad se está viendo afectada, no solamente por el tema de las cuarentenas sociales, que dicho sea de paso, nunca se habían aplicado en la magnitud que se han aplicado en esta época, pero aparte de eso, el tema de la gasolina, etcétera, etcétera, que da un panorama integral que no podemos descontextualizar ni fragmentar como si fueran cosas diferentes, ¿sí? Entonces la alimentación además tiene que estar basada en el territorio, tiene que estar, digamos, producida lo más cercano posible de los centros urbanos, de las ciudades y pueblos, ¿ven? Entonces es una mirada mucho más integral. Otra cosa que hemos estado trabajando desde el Congreso Permanente de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias en mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Poder Popular para la Salud, en donde se nos ha pedido apoyo para, digamos, buscar alternativas de las medicinas naturales y terapias complementarias para dar respuesta a los problemas fundamentalmente relacionados al COVID-19. ¿Sí? Que ahí hemos tenido una discusión bien interesante porque hay personas que nosotros llamamos alopatizan las medicinas naturales. ¿Qué significan alopatizar las medicinas naturales? Que me pidas una planta medicinal para solucionar un problema de salud. Eso es alopatizar. ¿Por qué? Porque estoy pensando que la medicina natural y la planta medicinal se va a utilizar y las medicinas naturales se va a trabajar como si fueran fármacos en el modelo de salud alopático, es decir, que en vez de utilizar un fármaco XYZ, vamos a utilizar una planta XYZ. Eso no funciona. Eso mucha gente lo hace, de hecho, mucha gente reproduce, pero ahí nosotros decimos lo que estás es alopatizando, y como lo estás alopatizando, el poder y la potencialidad, la eficiencia, eficacia de las medicinas naturales y terapias complementarias se pierden, fallan, no funcionan. ¿Por qué? Porque en realidad el tema de las medicinas naturales y terapias complementarias es esa capacidad de entender la salud desde un punto de vista integral. Por lo tanto, cualquier persona que tú vas a tratar, tienes que ver cómo se alimenta, impulsar cambios nutricionales, alimentarios, cómo maneja sus emociones, ayudarlo a cambiar sus emociones. Eso nos lleva a cambiar sistema de creencias, salir de una mirada apocalíptica, de estrés, de lucha, de guerra permanente. Eso tenemos que salir de ahí, ¿sí? Porque eso genera enfermedad también. Ya sabemos, inclusive en la ciencia convencional, todo eso se describe, cómo el cortisol, la adrenalina va generando una gran cantidad de impactos cuando se está estableciendo, manteniendo en el organismo de manera crónica sin la posibilidad de salir de ella. Bien, entonces fíjense todos esos factores que están relacionados. Entonces yo no puedo reducir el tema de la salud en el marco del COVID-19 simplemente a una planta. Eso es absurdo y eso es lo que todavía se pide, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido trabajando, en particular mi persona? Es tratar de que las medicinas naturales y terapias complementarias no es que te den una herramienta terapéutica, eso hay paper, hay mucha investigación, a pesar de que es un virus nuevo, es un virus de una familia ampliamente conocida que son los coronavirus, y como nos lo demostraron los chinos cuando vinieron para acá, ellos también trabajaron con la medicina tradicional china, la trabajan con la medicina tradicional china, con parámetros de alimentación y con uso de plantas medicinales. Sencillo, ¿ves? Nosotros también lo podemos hacer acá, pero lo más importante que creemos nosotros, o en mi caso particular, y buena parte del Congreso Permanente de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias, es que las medicinas naturales, tradicionales y terapias complementarias van a poder dar o nos dan una mirada diferente del fenómeno de la pandemia que lo hace la medicina convencional. Paso a explicar. Si entendemos entonces que el fenómeno de salud enferma es un fenómeno integral, holístico, que no podemos fragmentar, nosotros no podemos ver el fenómeno de la pandemia como un fenómeno epidemiológico. Esto no es un problema meramente epidemiológico, obviamente que es epidemiológico, pero estamos hablando de un fenómeno que además es geopolítico, porque ha sido utilizado
para atacar en nuestro país, por ejemplo. Es decir, en el marco de la pandemia, lo que ha hecho, por ejemplo, las presiones internacionales, el gobierno de los Estados Unidos se han acrecentado, no han disminuido, todo lo contrario, aprovecharon la coyuntura para generar más presiones. O, por ejemplo, esto está siendo utilizado en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Estados Unidos acusa a China de haber creado un laboratorio, entonces empiezan las teorías de conspiración, se empiezan a institucionalizar. China acusa a Estados Unidos de haberlo llevado. Es decir, que esto genera, es un fenómeno geopolítico, pero también es un fenómeno cultural, porque la manera en que estamos abordando el fenómeno, la manera en que estamos reaccionando, la manera, además es mediático, la manera en que se propagandean las estadísticas, las cifras, son formas que también están relacionadas a la pandemia. Una cosa es el virus, fíjense esta distinción que hacemos en las medicinas naturales y terapias complementarias es fascinante. Está el virus, una cosa es el virus, pero otra cosa es la enfermedad. Y eso lo demostramos como en Venezuela casi el 90% es asintomático, es decir, que no está enfermo. El síndrome agudo respiratorio no es el virus. ¿Sí? Están relacionados, no lo vamos a decir que no, pero no es exactamente la enfermedad. Es decir, que la gran mayoría de personas que puedan salir positivas en el test no están enfermas, no presentan la enfermedad. Eso es un primer elemento a considerar. Igualmente, la enfermedad y el fenómeno de contagio en todos los continentes no es la pandemia exclusivamente. La pandemia es eso, pero aparte es cómo interpretamos social, política, mediáticamente, institucionalmente el fenómeno. Y la forma en que lo estamos interpretando, según el punto de vista particular, es una forma que está basada en las ciencias occidentales del patriarcado occidental capitalista del siglo XIX y principios del XX. Se desarrolló en particular gracias a los avances de la microbiología, ha sido maravilloso. Se desarrolló también la teoría germinal. Abraham Flexner, un sionista norteamericano, estadounidense, que trabajaba en el Instituto Carnegie y para el Instituto Rockefeller, crea la teoría germinal que dice, bueno, una enfermedad se produce por un agente patógeno, entonces hay que atacar al agente patógeno y se acaba la enfermedad. Esa visión parece lógica, parece que es correcta, pero es insuficiente, es limitada, es reduccionista, es fragmentaria, porque pues no estás considerando estilo de vida, alimentación, manejo de las emociones, manejo del estrés, sistema de creencias, ejercicio físico, contacto con la naturaleza. No, lo único que te importa es el tema del agente patógeno. Entonces hacemos además proyecciones y se han hecho proyecciones matemáticas. El Imperial College hizo algunas proyecciones matemáticas, estadísticas, con modelos computarizados, hablando de un contagio supermasivo, una cantidad de muertes impresionante. Entonces, evidentemente, eso generó un pánico global extraordinario. Y eso, a su vez, ha generado, se realicen medidas como las cuarentenas sociales, nunca antes aplicadas en la historia, en las magnitudes, a quien se hacía la cuarentena de personas enfermas o personas vulnerables a una enfermedad que está en plena apogeo, digamos, expansivo en términos de contagio, y pues o se han cerrado ciertos territorios, fronteras, pero nunca había habido un confinamiento de 3.000 millones de personas en el planeta simultáneamente. Es una cosa extraordinaria. Bien, entonces, ¿eso por qué ocurre? Bueno, porque eso ocurre en un enfoque, en una visión, una cultura, un momento contextual histórico determinado. ¿Sí? En cambio, entonces, además estas medidas no están considerando la salud desde un punto de vista integral, porque si nosotros entendemos la salud desde un punto de vista integral, pues lo que hemos generado es un estado de estrés, de alarma, de confinamiento, además no puedes hacer ejercicio al aire libre, no puedes tener contacto con la naturaleza. Otro elemento que nosotros estamos planteando es que entonces esto parte y profundiza la idea muy occidental, antropocéntrica, que la naturaleza es hostil y que nosotros estamos en una lucha permanente contra la naturaleza. De hecho, muchos decoloniales hablan de cómo Sir Francis Bacon, que es un personaje muy importante en las ciencias occidentales, planteaba the knowledge is power, el conocimiento es poder, pero era poder para imponer el reino humano sobre la naturaleza, porque en Occidente, digamos, colonial, se venía viendo siempre la naturaleza como algo, digamos, hostil. Y es lógico, porque si tenemos la mayor parte del tiempo en estos países del norte inviernos muy fríos, que inclusive significan posibilidad de muerte por hipotermia o a grandes enfermedades relacionadas a influenza, problemas respiratorios, etcétera, vinculado a su vez a un frío que evidentemente genera un estrés biológico en la gente, pero aparte de eso también establece estilos de vida que están metidos en viviendas con calefacción, porque afuera no puedes vivir. Evidentemente la cuarentena social
se ve como una medida lógica, pero si nosotros eso lo extrapolamos al trópico, donde hay calor, donde hay sol, donde inclusive el sol, el aire, son elementos que nos ayudan a prevenir enfermedades infecciosas, pues, y aparte de eso, si eso lo extrapolamos con elementos sociales, cuando vemos que, por ejemplo, pero estos países del norte, inclusive China, pues empieza en China la cosa y después se va en Alemania, se desarrolla el protocolo basándose en China y si eso se expande, Italia, España, y etcétera, y después llega a América Latina, llega al trópico, pues cuando nosotros entendemos que eso se desarrolló China, Alemania, etcétera, en países donde hay mayor cobertura de internet, estabilidad del sistema eléctrico, el problema de viviendas no es tan importante como en el trópico, como en los países del trópico, la gente tiende, además en invierno la gente tiende a estar encerrada, no es nada extraordinario, ¿sí? Es decir, que lo que estamos viendo es que unas medidas creadas en otro contexto fueron extrapoladas a todo el planeta porque a través de modelos matemáticos cuantitativos se pensó que el virus iba a comportar igual en todas partes. Desde la medicina tradicional y terapias complementarias, ¿cómo vemos eso? Como una actitud germofóbica. No podemos vivir en un ambiente absolutamente libre de agentes patógenos ni libre de microorganismos. De hecho, no es sano ni es posible. Nosotros tenemos microorganismos, bacterias en la barba, en el cabello, en los intestinos, en los orificios, bacterias que si la comemos bien y tenemos un buen estilo de vida, pues son bacterias que inclusive son defensivas, pero si nosotros tenemos un mal estilo de vida, mala alimentación, se convierten en bacterias patógenas. Es decir, que nosotros no podemos vivir sin bacterias, es imposible, es absurdo, pero aparte de eso, los virus tienen también funciones en la vida que no es enfermar ni matar a nadie, ¿sí? Se puede relacionar, obviamente, pero esa no es la verdadera función de los virus y las bacterias. Entonces se generan unas medidas, una visión germófoba, y es muy terrible porque entonces estamos imponiendo una mirada como que la vida es una lucha contra la naturaleza es hostil, se ha impuesto visiones xenofóbicas, se han impuesto visiones de miedo al otro, miedo al vecino, porque puede ser como un terrorista. Pues lo que hemos venido planteando, sobre todo más allá de la terapéutica como tal, es un marco interpretativo con una episteme crítica, a su vez integral, holística, que nos permite entender el fenómeno de la pandemia no como un fenómeno epidemiológico exclusivamente desde la racionalidad reduccionista, fragmentaria del modelo alopático convencional, que a su vez es la visión positivista tecnocrática, ¿sí? De una manera, digamos, vista de una forma crítica. ¿Sí? Sin embargo, obviamente tiene grandes avances, grandes maravillas la medicina convencional, la alopática, es decir, no se trata de acabarla ni de destruirla, por el contrario, se trata siempre de un diálogo fructífero. Y en ese diálogo fructífero, precisamente lo que planteamos es cómo las medicinas naturales y terapias complementarias, las medicinas tradicionales, te permiten tener un enfoque de la visión que nos permita salir uno del pánico, ¿sí? Que el pánico genera que se tomen malas medidas y que además se interprete el fenómeno de una manera sobredimensionada. ¿Por qué lo planteamos? ¿Sí? Bueno, porque cuando nos dijeron que era un virus nuevo, por ejemplo, bueno, el pánico cundió y la gente dijo, bueno, como un virus nuevo no podemos saber si se transmite por el aire, no podemos saber si los niños también son vulnerables. Es decir, que a pesar de que no es realmente nuevo, como decía, es un coronavirus y eso es una familia que está vinculada, como por ejemplo los rinovirus, etcétera, a enfermedades en particular respiratorias. No es tan nuevo, sino bueno, como todos los virus mutan, eso cada cierto tiempo mutan, esa es su naturaleza. ¿Sí? Además los virus ni siquiera son un organismo vivo que te está esperando para matarte, no, son una cadena genética que tienen distintos papeles. Entonces, las medicinas naturales y terapias complementarias se entiende otra forma de ver la salud. La salud no está enfocada en el agente patógeno, ¿sí? La salud más bien está enfocada en todos esos múltiples factores y eso a su vez nos permite entender entonces que el fenómeno de la epidemia y la pandemia no es un fenómeno exclusivamente epidemiológico, sino un fenómeno que tiene que verse desde un punto de vista integral, es un fenómeno geopolítico, es un fenómeno comunicacional, es un fenómeno cultural, hasta religioso, porque se mezclan muchos imaginarios. Por ejemplo, un elemento muy presente en el contexto actual es el imaginario apocalíptico. Nosotros venimos de una tradición apocalíptica, la tradición judeocristiana occidental es apocalíptica y nosotros estamos constantemente planteando escenarios apocalípticos, un escenario de devastación. Y eso además basó a su vez en unos modelos matemáticos creados en el Imperial College
donde se consideró que el virus se iba a comportar de la misma manera en todo el planeta. De hecho, tenemos un artículo denominado La olvidada dimensión ambiental de la pandemia y de neocolonialismo científico, donde decimos, bueno, esta visión fue una visión bastante apocalíptica, una visión reduccionista, porque se calculó desde un inicio y la alarma se generó pensando que el virus iba a comportar exactamente igual en todo el planeta. Y los peores casos, los peores lugares donde hubo el problema epidemiológico, donde había el problema epidemiológico, se pensó que iba a ocurrir igual en todo el planeta, lo cual es absolutamente absurdo, imposible, y solamente se puede pensar en modelos teóricos, abstractos, y es el principal problema del enfoque convencional, es abstracto, es decir, planteamos los escenarios teóricos como si fueran realidad. Eso nos lleva desde un enfoque reduccionista, entonces ese enfoque teórico minimiza todos los factores vinculados a un virus. De hecho, desde la medicina convencional, los virus se trabajan en un modelo de 3 dimensiones, que es el agente patógeno, la genética del individuo y el ambiente, ¿sí? Y se invisibilizan todos los otros factores relacionados a ello. Es decir, por ejemplo, en el caso de las medicinas tradicionales, medicinas naturales y terapias complementarias, no solamente es la genética en el individuo, sino que además no lo podemos ver de un punto de vista individual, lo tenemos que ver de un punto de vista colectivo, y está relacionado además a, por ejemplo, estilos de vida y alimentación, a la economía, a cómo son los mercados alimentarios, cómo los mercados alimentarios han estado dominados por industrias que a su vez imponen alimentos que generan deterioro en la salud de los pueblos. ¿Sí? Pero eso se invisibiliza en el modelo de las 3 dimensiones de la medicina convencional. Como por ejemplo, nosotros entendemos muy bien el problema del estrés, del miedo y la angustia que estamos teniendo encerrados, bombardeados de noticias catastrofistas y noticias apocalípticas. Pues, ¿qué pasa que en tu salud se deteriora? Y eso se explica hoy de una manera científica inclusive. Es decir, no es nada esotérico, no es nada mágico, es algo completamente medible y comprobable. Pero en la tríada del modelo convencional eso no se evidencia, es decir, cuando hablamos de la genética olvidamos todos los otros factores. Entonces el modelo convencional, el modelo individualista, el modelo genetista, no es que la genética no importe, pero no es un factor tan determinante, es decir, los factores contextuales, ambientales, sociales son igual o más determinantes en algunos casos y en algunos factores, ¿vale? Entonces, si nosotros entendemos la tríada, como lo hace la medicina convencional, agente patógeno, ambiente y genética, pues lo único importante es acabar con el agente patógeno en la genética, en el ambiente, porque entonces eso significa que va a haber una infección absolutamente abismal. Pero cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista integral, pues no es así, y en el artículo que estaba planteándole, que es la olvidada dimensión ambiental de la pandemia y del colonialismo científico, pues el ambiente es un factor fundamental que va a variar el comportamiento del virus en el planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Que, pues como ya sabemos, en los países donde hay climas muy fríos, las enfermedades respiratorias y la influenza inclusive genera una gran cantidad de muertes año tras año, altísimo. ¿Sí? Se habla hasta de 650.000 muertes al año por gripe, por ejemplo. Y eso se generan los altos picos en invierno y en primavera, los primeros meses, los meses de frío, ¿sí? Que son muy fríos. Estamos hablando de temperaturas de 0 grados, de menos de 0 grados en algunos territorios. Eso efectivamente es un problema importante. Pero en el trópico, cuando nosotros revisamos las tablas, por ejemplo, del impacto de enfermedades como la influenza, que son enfermedades que se comportan de manera muy similar a esta pandemia, pues, tanto desde el punto de vista de las formas de contagio, órganos afectados, en particular lo que es el sistema respiratorio, y la mucosa respiratoria, etc. Bueno, pues cuando vemos esa diferencia en el trópico, la incidencia tanto digamos, de contagio como sobre todo de mortalidad es mucho menor de la influenza que en los países que pasan por clima muy frío. Lo propio está ocurriendo ahorita. Después de 6 meses ya podemos evidenciar, y está en este artículo que les estoy planteando, que los principales países afectados han sido en estos 6 meses los del norte. ¿Por qué? Porque venían de invierno, y son las etapas de amplísimos problemas de este tipo. Y aparte de eso es interesante porque entrando la época de calor en estos meses, pues evidentemente ya las medidas más extremas empiezan a reducir.
Pero como les veníamos diciendo, las medicinas tradicionales y terapias complementarias te permite evidenciar esto con mucho más énfasis que lo que está haciendo ese modelo reduccionista de individualista genetista del modelo convencional. Entonces, además de eso, le damos mucho más énfasis, a nosotros le llamamos a el territorio, ¿sí? En vez de darle énfasis al agente patógeno, le damos énfasis en el territorio. Y volviendo en el caso específico de la pandemia, si en Venezuela prácticamente el 90% es asintomático, es decir, que no está enfermo, ¿qué significa eso? Que tiene mucho que ver no solamente la genética, sino el territorio, el cuerpo, la persona, individuo, como un individuo y como un individuo inserto en una colectividad que tiene estilos de vida, alimentación, pero además que habitan en un territorio ambiental. Y en el caso venezolano estamos en el trópico, con alta incidencia solar. Sabemos que la incidencia solar afecta, disminuye el contagio de virus en general, sobre todo de virus como coronavirus, rinovirus, etc. Aparte de eso, hay otros factores sociales que nos van a permitir determinar las mejores medidas a tomar, porque no significa que la única medida sea la cuarentena social. Hay muchísimas medidas que se toman y hay casos importantes, como en el caso de Nicaragua, que es un país tropical muy similar a nosotros, aunque menos poblado, pero muy similar en términos de idioma, de cultura y de ambiente, por ser tropical, que no aplicaron confinamiento y están teniendo muy buenos resultados también en la contención de la pandemia, ¿vale? Entonces es interesante porque entonces lo que nosotros evidenciamos en las medicinas naturales y terapias complementarias es que primero el virus no se va a comportar igual en todo el planeta y que tenemos que evidenciar aspectos ambientales, ¿sí? Las temporadas, etcétera, pero aparte de eso también tenemos que evidenciar estilos de vida, alimentación, ¿sí? No solamente la edad y no solamente aspectos individuales, sino aspectos colectivos. E inclusive desde un punto de vista crítico de salud colectiva, pues tenemos que ver cómo son esos modelos de salud, modelos privatizados, modelos que se han desmantelado, modelos que han desestimulado que profesionales de la salud estén formándose o se estén trabajando por todo el tema de las privatizaciones. Esos elementos son invisibilizados en el discurso y en la narrativa oficial de la Organización Mundial de la Salud, no son consideradas. ¿Cuál es la excusa siempre? Bueno, es para evitar un posible evento. Cuando se les ha preguntado, por ejemplo, ¿por qué no me estás hablando de la diferencia, posible diferencia que va a haber en términos ambientales en la época de calor, en la época de frío y en territorios tropicales? Y dicen, bueno, es que es un virus nuevo y no podemos determinar que va a ser así. Pero tampoco había nada que científicamente te dijera que se iba a comportar de una manera mucho más agresiva de lo que está haciendo en los climas tropicales, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que se partieron de muchos supuestos, partiendo de una visión neocolonial que está enfocada en una visión cuantitativista, que los modelos matemáticos abstractos están sobre las realidades, que reducen la cantidad de factores que pueden estar vinculados a un fenómeno como esto, y más bien lo que ocurre es que al minimizarse, pues empezamos a tener ideas erradas, pero que en el hecho concreto científico no había nada que nos determinara que se iba a comportar muy diferente a los demás coronavirus. De hecho, el comportamiento sigue siendo un comportamiento como el del coronavirus. Se transmite no a través del aire, sino se transmite a través de gotículas de saliva. Pues su afectación principalmente y su mortalidad está vinculada a personas con factores de comorbilidad, es decir, enfermedades crónicas no transmisibles en particular, que son las principales causas de mortalidad. Es decir, que estos factores, que son el terreno, son sumamente importantes para determinar cómo se va a comportar el virus. Entonces, nosotros al darle de las medicinas naturales y terapias complementarias mucho más énfasis al territorio, al terreno, que al virus, las medidas que tomaríamos son distintas. Vamos a fortalecernos, vamos a alimentarnos mejor, vamos a hacer ejercicio, vamos a tomar sol, vitamina D, fortalece el sistema inmunológico, no nos vamos a encerrar, no vamos a cerrar los parques. Bueno, vamos a tomar, por supuesto, la higiene es importantísimo, pero no es una higiene germofóbica, no es una higiene de que estoy vuelto loco, asustado porque los virus son malos y las bacterias son dañinas. No, es una higiene, sí, tenemos que lavarnos las manos, como siempre deberíamos hacerlo, además deberían ser medidas cotidianas, pero aparte de eso no es nada más, es acabar con el agente patógeno que está en el ambiente, según esa tríada del modelo convencional, agente patógeno, genética y ambiente, sino que también es fortalecer nuestra microbiota, fortalecer nuestros intestinos, nuestras bacterias saludables, nuestras bacterias que habitan y que son parte de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y eso no se hace con desinfección absoluta. Inclusive muchos
productos con que se desinfectan las calles, etcétera, pueden ser un factor contaminante, y eso inclusive la Organización Mundial de la Salud ha hecho esa observación. Cuidado con los desinfectantes porque pueden afectar la avifauna, por ejemplo, en ciudades tan hermosas como Caracas, que es una de las principales ciudades con mayor avifauna del mundo. Sí, entonces empezamos a ver el fenómeno de una manera distinta. Eso es lo más importante que queremos dar, que veremos aportar. Es decir, la forma en que nosotros entendemos el fenómeno de salud enfermedad es desde una episteme distinta, holística, crítica, integral, y que además no vemos a la naturaleza como algo hostil, ¿sí? Que obviamente desde el norte tienes que verlo porque vienes de clima frío, pero en el calor de todo el año tú no ves el ambiente afuera como hostil, el sol no es algo hostil, sino más bien aprovechamos los recursos locales, agua, aire, arcilla, la higiene, pero la higiene, por ejemplo, ambientes aireados, ambientes soleados, ¿sí? ¿Sí? No es nada más el químico, sino también es el diseño del espacio ambiental, hacer ejercicio físico, ir a los espacios abiertos, ir a parques, ir a la montaña. Son factores importantísimos. Además, hoy en día nadie puede decir que hay más riesgo en un parque si además se establece el distanciamiento social que, qué sé yo, en un gimnasio, que están abriéndose los gimnasios. Si el gimnasio tiene mucho más factores de riesgo que un parque. En los ambientes cerrados, ya eso obviamente ocurre con todos los virus que afectan las vías respiratorias. Los ambientes cerrados con ventilación cerrada pues son mucho más propensos a que el virus esté, digamos, a que agentes patógenos, no solamente el virus que está en el aire, no, agentes patógenos alteren el organismo. Entonces es una visión distinta. Y esto no, es lo que estamos tratando de aportar. Primero, además también es importantísimo otro elemento, cómo nosotros transmitimos mensajes. Nosotros generamos miedo, nosotros generamos pánico. ¿Qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa? Yo tengo 3 meses una gente encerrada, asustada. ¿Qué pasa con su salud? Se deteriora, ¿sí? Entonces yo tengo que transmitir la información de manera amorosa, yo tengo que ser didáctico, tengo que soltar además ese modelo neocolonial educativo, que es desde el terror, desde el miedo, si no lo haces te vas a morir, si no lo haces no sé. O sea, utilizar el miedo, utilizar el pánico como forma educativa es típico del neocolonialismo patriarcal. Mientras que las medicinas naturales y terapias complementarias, uno, el ambiente no es hostil, todo lo contrario, es nuestro aliado y los recursos naturales son nuestros aliados. Y dos, nosotros no educamos desde el miedo, desde el pánico, desde el castigo, nosotros tenemos que educar desde el amor, porque desde el amor es que nosotros aprendemos más, desde un ambiente agradable, desde la comodidad, pero además desde la conciencia y desde la confianza por la vida. El mensaje que le estamos dando a nuestros chamos, el mensaje que le estamos dando a todo el mundo es que la vida es de desconfianza, de que hay que tenerle miedo al otro, de que el vecino puede ser como un terrorista que te va a contaminar y te puede matar, de que los virus y las bacterias todos son dañinos, cuando más del 99% de los virus, de los virus y bacterias no son patógenos. Por el contrario, requerimos de él. Y es importante además también aclarar que la medicina natural y terapias complementarias se tiene una visión muy distinta a lo que son los virus y las bacterias. Como veníamos diciendo, tienen funciones para la vida y tienen funciones para la vida humana. Entonces el buen vivir no puede estar basado en el miedo, en la desconfianza por la vida, en la competencia contra la naturaleza y contra sus virus y bacterias. Todo lo contrario, tiene que estar basado en una visión mucho más integral, donde el ser humano es un sistema que está integrado a un sistema social, pero que a su vez está integrado a un sistema ambiental, que no pueden ser fragmentados ni separados ni vistos de manera individual. La genética por separado del individuo no es nada si no lo entendemos dentro de un contexto cultural y ambiental, ¿sí? Pero aparte de eso también, la mirada de las medicinas naturales y terapias complementarias sobre los virus y bacterias, que por ejemplo, ya se sabe que la mayoría de los virus y bacterias no son patógenos, como decía, pero aparte de eso cumplen funciones fundamentales. Ya decimos que las bacterias cumplen funciones para digerir en nuestro intestino, cumplen funciones para proteger en nuestra piel, ¿sí? Que cuando nosotros más bien estamos retirando constantemente a través de productos, muchas veces lo que podemos es deteriorar nuestro sistema, ¿sí? Pero aparte de eso, por ejemplo, las bacterias en la naturaleza, las leguminosas, por ejemplo, ¿sí? Los granos, las caraotas o un árbol leguminoso que tiene, cuando florea, tiene unos nódulos en la raíz, y esos nódulos lo que hacen es generar la proliferación de bacterias. Esas bacterias producen nitrógeno, y ese nitrógeno es ideal para poder mantener el equilibrio del suelo y para que puedan prosperar otras especies. Fíjense que entonces es la visión, ¿cuál visión? La darwiniana social del siglo XIX, en la que estamos en una competencia perenne contra todos y contra todas las especies, o más bien es la mirada de la que entendemos que nosotros estamos en colaboración
colaboración con virus y bacterias, con colaboración con los demás, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos proyectando? ¿Qué es lo que estamos reproduciendo? Es decir, que el capitalismo tenía razón, pareciera que es lo que estamos diciendo. El capitalismo tiene razón, la vida es competencia, la vida es una lucha contra los demás, la vida hay que tenerle miedo a los otros, hay que desconfiar de la vida es una guerra. No, es una idea errada, eso está en la mente, una cultura, un contexto determinado, y eso se reprodujo y se multiplicó por múltiples factores, inclusive utilizados con beneficios económicos. Bien, entonces lo más importante acá es entender, por ejemplo, que también los virus tienen múltiples funciones que no son enfermar. Por ejemplo, hay virus que son bacteriófagos, es decir, las bacterias cuando ya cumplen su ciclo vital, los virus descomponen la bacteria y es necesario ese proceso para que la vida continúe. E inclusive ahora se está hablando de que los virus tienen una función que es la transmisión horizontal de genes. Se pensaba que los genes se transmitían de manera vertical de padres a hijos, pero resulta que hay también transmisión horizontal de genes y los virus nos permiten intercambiar genes, actualizar nuestros genes y actualizar nuestro sistema inmunológico. Si nosotros vivimos en un mundo germófobo, en un mundo basado en mantener absolutamente aséptica el entorno, nuestro sistema inmunológico se deteriora. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico se fortalece y se actualiza. ¿Cómo se actualiza? Con el intercambio en el medio, con intercambio de bacterias, con intercambio con hongos, con intercambio con virus. Sin ese intercambio perenne, el sistema inmunológico se desactualiza. Entonces cuando está al frente de algún virus o bacteria, es mucho más fácil de ser violentado el organismo desde un punto de vista de lo patógeno, ¿sí? Entonces es otra mirada, y desde esa otra mirada pues tenemos que hacer cosas distintas. Entonces la nueva normalidad, que es otro artículo que planteamos, que es apunte hacia una nueva normalidad de las medicinas naturales y terapia complementaria, no puede ser esa mirada paranoica de la normalidad, del biocontrol totalitario de la realidad, que es lo que en definitiva el imperialismo está impactando, está promoviendo, un biocontrol, control absoluto, pérdida de las libertades, pérdida de los derechos. No, eso es una locura que solamente está construida en una mentalidad apocalíptica, germófoba, reduccionista, patriarcal, dominante, colonialista, está colonizando nuestras vidas hasta la última expresión, sino que más bien por el contrario, esa nueva normalidad sí tiene que haber una nueva normalidad, sí tenemos que tomar nuevas medidas, y es una medida en que la sociedad, el ser humano, se integre y comprenda de mejor manera la vida y el fenómeno salud-enfermedad, y se integra la naturaleza, y eso significa cambiar de hábitos de consumo, cambiar la manera en que vivimos. Evidentemente la nueva normalidad tiene que ser una hacia el buen vivir, y el buen vivir no es lo que se está planteando de una sociedad biocontrolada, de una sociedad donde quienes nos va a salvar es la Big Pharma. ¿Qué es la Big Pharma? Las grandes corporaciones internacionales con sus medicamentos. No, ese no es el buen vivir. Eso es la mirada colonial. Esto es una embatida del colonialismo como episteme que agarró forma, inclusive echó para atrás muchos de los avances sobre el conocimiento del fenómeno de salud-enfermedad, etc. Pero estoy seguro que toda esta coyuntura, y estamos seguros, se va a ir desmontando y vamos a ir encontrando unas mejores formas, y las medicinas naturales y terapias complementarias tienen mucho que aportar. Muchas gracias.